Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Siempre que estamos buscando la tercera y aquí la tenemos. Ricardo Brown, ¿cómo está? Buenos días. Oye, Yoli, buenos días a ti, buenos días a todos, buenos días a nuestro invitado, que es una voz tercera muy oportuna en estos tiempos que estamos viviendo, es Javier Cerviá. Javier Cerviá, a quien conocemos como un excelente analista financiero, por mucho tiempo en CNN en español, y me entero hoy en día, yo vivo en unas nubes, en la nube que también fue un menudo. Javier, Javier, yo no sabía eso. ¿Te das cuenta? Oye, pasa que antes cantaba Súbete a mi moto, ahora canto Súbete al ahorro. Yoli, Ricardo, gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy amable, un gusto estar. No, y llegas oportuno, como dice Ricardo, porque ayer se desplomó la bolsa, parece que ahora está un poco más estable, ahorita cuando abra a las 9:30. Hay que hablar de la economía, ¿no? Porque todo el mundo está como bueno, siempre hay que hablar de la economía. Es desafortunado de que le damos el énfasis o la prioridad cuando hay crisis. Cuando no deberíamos estar hablando solamente cuando hay crisis, sino estar hablando constantemente del tema económico. Y sí, hay una realidad que estamos viviendo. Incluso ahora estaba publicando un video en las redes sociales explicándolo, porque hay mucha preocupación. La gente dice, bueno, ¿qué hago? Los que tienen dinero en la bolsa, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber una crisis, que viene una recesión. Y nada, básicamente lo que la bolsa está manifestando es una preocupación. Tienes que verlo por varios sectores, vamos a decirlo, por varios ángulos. Está el ángulo de una posible recesión económica, independientemente de las decisiones que esté tomando la administración de Trump en temas políticos con esta guerra de aranceles, digamos. Vamos a ponerle un título. Hay una preocupación de desaceleración económica, una fatiga, por ejemplo, índice. Pues estás viendo la inflación sube. El tema de la tasa de interés alta para incentivar la compra de casa. Tienes el tema de que, por ejemplo, la creación de empleo no ha sido lo fuerte o robusta. Estás teniendo el tema de la preocupación del consumidor, lo cual, pues, al tener un costo alto, los ingresos no están aumentando el nivel de la inflación, pues entonces preocupa de que eso vaya a desincentivar digamos, el consumo. Y recordemos que la economía depende del 70% del consumo. Entonces, todos esos factores que ya vienen de antes, que son, vamos a decir, se traducen en una fatiga económica. Corrió demasiado rápido y ahora hay que ralentizarse, se está echando hacia atrás y eso preocupa. Pero entonces a eso le sumas estas políticas, digamos, macroeconómicas por parte de la administración de Trump, el tema de los tariffs o de los aranceles, independientemente si son lo correcto o no. Eso es otro debate, pero lo cierto es que está creando más incertidumbre, porque entonces ahora el productor dice, bueno, ¿qué hago? Espero, me van a subir los costos, estamos hablando de un sinnúmero de productos y servicios, entonces todo eso se va sumando y hay otra cosa, hay otra variable más que hay que sumar vamos a ir a la ecuación. ¿Se acuerdan de la reforma impositiva del 2017 que se hizo bajo la administración de Trump? Esa se vence en el 2025, este año. ¿Y tú crees que la van a extender? Bueno, desde el punto de vista político, los republicanos tienen la mayoría, pero la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Representantes es mínima. Ellos estaba leyendo que están tratando de hacer un fast track, o sea, hacer una resolución rápida, que ya la ha utilizado administraciones anteriores. Biden lo hizo también cuando trajeron leyes para atacar la inflación durante su administración. O sea, están utilizando mecanismos para evitar una batalla en el Senado que necesitas 60 votos. Claro. Entonces están tratando de pasarlo rápido. Ahí unos dicen que sí, otros dicen que no, la quieren hacer para verano. Pero está la presión, porque entonces quiere decir que si no se hace esa reforma que se hizo en el 2017, se vence en el 2025, quiere decir que se estima que para los 60, el 70% de los que pagan impuestos van a tener un aumento de impuestos para el 2026. Lo cual quiere decir que si tú vas a tener que pagar más impuestos, pues eso va a afectar a los ingresos, va a afectar a los que tienen dinero en la bolsa, que dependen de los ingresos que genera la bolsa, etcétera, etcétera. Y esas son, digamos, yo te diría las variables que están pasando. Pero para las personas que no necesariamente invierten en la bolsa, ¿por qué tienen que estar pendientes de que cae o no cae, por ejemplo? Porque la bolsa de alguna forma es una manifestación de un problema latente. Hay una tesis que la bolsa te refleja, es como te está manifestando un problema económico. O sea, no hay que verlo solamente la bolsa como índice de el que tiene dinero en la bolsa es el que se afecta.
No, es una manifestación de un problema latente. Incluso si tú ves uno de los leading indicators, que son aquellos, vamos a decir, ver hacia el futuro qué es lo que puede estar pasando en la economía, es un leading indicator, uno de ellos el índice de la Bolsa de Valores. Mira, una de las ventajas de tener a Javier aquí y el tiempo en que estuvo en CNN es que nos explica estas cosas de la economía, porque la economía no es solo eso, la bolsa, Yes. la tasa de desempleo, el crecimiento, el Producto Bruto Interno. La economía somos nosotros, y yo creo que ninguno de nosotros vino a este país, o ninguno de nosotros vino al mundo en este país, lo hizo con la idea de no prosperar. Claro. Todos ansiamos la prosperidad. El cliché político ese, it's the economy, stupid, es más que político. No, la economía somos tú y yo. Todos compramos huevos. La referencia todos de pagamos huevos. llenamos el tanque del carro. Todo alguien de nuestra familia está preocupado por el costo de las hipotecas. Y Javier tiene ¿cómo le podemos decir este evento que tú tienes el próximo 14 de marzo? Mira, el 14 de marzo es una conferencia. Una conferencia. Pero lo que yo quiero llevar con esto, Ricardo Yoli, que la gente, desafortunadamente, cuando hay crisis es cuando reacciona. Entonces toman una posición reactiva y nosotros tenemos que tomar una posición proactiva. ¿Qué pasa? Cuando suceden estos eventos, ahí todo el mundo para pelota, perdón, Está bien, para pelota. Aquí estamos. Ahí entonces prestamos atención y qué va a pasar con mi ingreso y qué va a pasar con mi trabajo. Oye, ya desde la Biblia se decía que venían 7 años vacas flacas, 7 años vacas gordas. O sea, tú tenías que era un ministro para el faraón explicándole que la economía es biológica, es viva, se mueve. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tenemos que tomar posiciones más proactiva, tenemos que tener una arquitectura financiera. Mucha gente sufre porque no tiene una arquitectura financiera. Claro, cuando viene la economía y se cae o hay estas situaciones que exacerban o mueven el polvo, ahí es donde la gente se preocupa. No debe ser así. Entonces, con esta conferencia, que la idea es hacerlo un presente continuo, es decirle a la gente, usted tiene que tener una arquitectura financiera. ¿Para qué? Para que cuando sucedan estos eventos, que el futuro es incierto, es complicado, tenemos que ser más rigurosos con nuestras finanzas. No podemos estar reaccionando solamente cuando suceden los problemas económicos para reaccionar, sino que tenemos que tener un presente constante y tener una arquitectura financiera. Y eso es lo que llevo con la conferencia. Bueno, yo te preguntaría en esta conferencia, oye Javier, ¿qué hago ahora? Yo no sé lo que va a pasar mañana con la bolsa. Esto es como una montaña rusa, ¿no? Ya. Pero si el jueves sigue en picada la bolsa, yo estoy en esta conferencia y te pregunto, oye Javier, ¿qué hago? ¿Ahorro, meto la plata en el banco, la meto debajo del colchón? ¿O estoy pensando yo personalmente invertir en una compañía automotriz americana? ¿Qué me dices tú? Ricardo, lo primero que te diría es, tengo que hacerte un análisis financiero. ¿Por qué? Yo te voy a contar un caso médico que lo puedes transferir a la parte financiera. Llega una señora embarazada a un doctor y le dice, me duele la espalda y estoy tomando muchas aspirinas. ¿Qué le dice el doctor? No te preocupes, es el embarazo. Parió, tenía cáncer, stage 4, y en 12 meses se murió. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros partimos de preceptos y prejuicios. Si yo vengo ahora y te digo, que eso para mí es una irresponsabilidad de muchos comunicadores en el tema económico, que automáticamente tú vienes y dices, tengo dinero, te dicen, ponlo en una casa, no, es momento de comprar, no, ponlo en la bolsa, no, ponlo en un negocio, sin primero saber tu situación económica. Bueno, ¿y cómo me vas a analizar? ¿Cómo vas a hacer ahí donde viene el diagnóstico? Si tú quieres vamos a decir como dice una sinopsis 101, lo primero que te diría es, va a depender en qué estadio económico tú estás. Vamos a ponerlo en una pirámide. Si tú estás en el estado de supervivencia, tú no tienes que estar pensando en invertir. El dinero que tú estás recibiendo, tú tienes que ponerlo en efectivo, vamos a decir en las letras del Tesoro de los Estados Unidos, un certificado de depósito, en una cuenta de ahorro, en un banco que esté dentro del FDIC, un money market que esté dentro del SIPC, y déjalo ahí, parquéalo, estaciónalo y ponete a
pensar cómo vas a pasar al siguiente estadio, que es el estadio de la seguridad. En el estadio de la seguridad hay personas que están endeudadas, hay que trabajar el tema de las deudas. Personas que no tienen reserva de emergencia, tienen que poner la reserva de emergencia al día. Las personas que que no tienen portafolio seguro o los seguros no están en lo correcto, tienen que trabajar eso. Ahora, si tú estás en el estado de acumulación, entonces podemos empezar a invertir. Invertir quiere decir invertir en conocimiento, invertir en bienes raíces, invertir en bienes en papel, que serían instrumentos financieros, y ahí viene otro análisis. Entonces, analicemos primero dónde tú estás, en qué estadio, y dependiendo del estadio, tú te vas a condicionar a esa situación, porque la situación económica te condiciona el estadio donde estés. Pero sería irresponsable que tú digas, hoy me gané $10,000, vengo yo y te digo, no, inviértelo en la bolsa. ¿Y si los pierdes? O si tienes las deudas, ¿no? Y si tienes las deudas, no te conviene más pagar a lo mejor el 20 o el 25% que estás pagando de interés versus a lo mejor lo que la bolsa te puede dar un 7, un 8, no sé, un 9%. Pero Xavier, las personas que están en una situación en la que van cheque a cheque, el día a día, y que les gustaría precisamente tener ese colchón y de tener esos cimientos, hablas de la arquitectura, pero hablemos del ingeniero primero, porque hay que tener la base también para construir esa... Eso es lo que yo explico en la conferencia. Eso es lo que yo explico en la conferencia. Yo empiezo la primera parte, yo empiezo de ejemplos. Tu experiencia personal. Errores. Porque quiero que la gente se sienta cómoda hablando de la plata, que no hay que tener miedo. Uno fracasa, uno comete errores. Ya desde Menudo, por ejemplo, en la época de Menudo, mucho del dinero producido se perdió en la bolsa. Por eso hablo mucho del tema de la responsabilidad de saber qué es lo que está pasando con tu dinero. Entonces, lo que yo le doy a la gente es herramientas. Por eso es que digo que hay que ser proactivo, no podemos ser reactivos, porque si seguimos teniendo una visión a corto plazo. ¿Cómo resuelvo el problema ahora? Bueno, el problema ahora es buscar la plata y pagar los biles, salir a trabajar. Pero la pregunta es si tú quieres ser con la rata corriendo en el mismo eje todo el tiempo. Vas a estar así, vas a llegar a los 60, a los 70, a los 80. Yo siempre cuento una historia que es un poco trágica, pero es una realidad. Yo recuerdo hace muchos años en Nueva York me invitaron a dar una conferencia. Y eran personas de 70 años de edad, para que les hablara del retiro. Y cuando llegó ahí, todas las preguntas eran, ¿por qué el Seguro Social? ¿Por qué el Seguro Social no me está dando? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacer esto y cómo puedo hacer lo otro? Porque el Seguro Social, todo era el Seguro Social. Entonces yo me paro y les digo, señores, ¿quién les dijo a ustedes que para llegar al retiro el enfoque principal era depender del Seguro Social, cuando el Seguro Social solamente cubre hasta el 30% de tus ingresos? O sea, de tus necesidades en el retiro, de cada dólar, 30 centavos máximo debe ser el Seguro Social. No me invitaron más. Pero es una realidad. Entonces, es lo que yo le digo a la gente. Si tú quieres ver si tu futuro es ese, pues empezar, no cambies. Pero si tú quieres cambiar tu futuro, tú tienes que empezar a cambiar ya. Y por eso hay que tener una posición proactiva, no reactiva, porque al final no te lleva a nada. Muy interesante. Estamos conversando con Xavier sobre las finanzas, que a propósito va a tener este 14 de marzo. 14 de marzo a las 9:30 abrimos en el AB Hotel, eso es el que queda en la 36. Abrimos a las 9:30 la puerta, a las 10, eso es hora americana, empezamos. Y ahí a tirar un montón de información. Pero bueno, hablemos un poquitito de esa época. Ya hablamos de la economía. Vamos a refrescar un poquito. Cuéntanos un poquitito de todo eso. Mira, es interesante porque el tema del interés económico viene de esa época. ¿Verdad? Por dos razones. Una, recuerdo de cuando viajaba. Tú imagínate, Ricardo, yo tenía 12 años. Entonces, en Puerto Rico, que en ese entonces la economía puertorriqueña se consideraba como la más avanzada de América Latina. Entonces imagínate un chiquito que tenía un poder adquisitivo, tenía comodidades, viajaba a América Latina y veía la pobreza, una pobreza extrema en la calle. Entonces me creaba un choque. Yo decía, pero ¿por qué esto así? O sea, ¿por qué hay niños pidiendo plata en la calle cuando iba a las ciudades? Eso por un lado. Ya me empezaba a cuestionar, ¿por qué está sucediendo esto? Y lo otro es, el dinero que había producido en Menudo, pues se invierte en la bolsa. Parte de ese dinero se invierte en la bolsa y se le entrega a un cantinfla financiero. Yo soy menor de edad, así que yo tenía un custodio. Y este custodio, después de años, descubre que el dinero había perdido cerca del 70% de su valor. Y entonces, bueno, empiezan a investigar. ¿Por mala inversión o por desfalco? Aquí es donde viene el argumento de nuestra parte, y que se logró probar, era que hubo churning. Es un término legal para definir una acción de vender y comprar con el único fin de crear comisión. Porque es lógico, cuando tú vas al mercado, tú compras y vendes instrumentos financieros. Pero una cosa es que tú compres y vendas en beneficio del dueño de la plata, y otra cosa es que tú vendas y compras con el único fin de generar comisión.
Entonces, el broker, que le llamo yo un cantinflas financiero, que era un irresponsable, porque existían ya conocimientos en esa época que tú tenías que velar por los intereses, especialmente de un menor. Bueno, él hizo plata vendiendo y comprando y especuló y por tanto perdí casi el 70% de su valor. Se demanda. El problema era que mi custodio era la que tenía que demandar, pero ellos alegan que fue mi custodio la que tomó las decisiones. Y entonces yo tenía que demandar a mi custodio, que por cierto era mi madre. Anda. Entonces la cosa se complicaba porque ya yo tenía que demandar a mi madre y para eso tenía que llegar a ser mayor de edad para tomar la decisión. Entonces se esperó hasta que tuviera los 21 años. Imagínate que el caso llegó a nivel federal en los Estados Unidos, a cortes federales en Estados Unidos, pero tuve que llegar a un arreglo fuera de corte porque implicaba poner a mi madre en corte. Es muy complicado. Ahí viene la experiencia del dinero. Por eso es que yo me dedico a esto. Pero es interesante lo que mencionas. ¿Cómo hace uno para que eso no le pase? Porque me imagino que eso continúa ocurriendo. Eso sigue ocurriendo y por eso es que yo digo que viene la educación financiera. El bottom line es que nosotros tenemos que aprender de finanzas. Bueno, ¿y cómo aprendes tú, Javier? Sé que estudiaste en una universidad de mucho prestigio que yo conozco porque yo viví ahí, el Trinity College, pero ¿cómo te armas tú para enfrentar la vida con un criterio financiero que no vuelvas a caer en el error que cometieron personas yo que pienso hicieron las decisiones por ti? Ricardo, yo pienso que primero hay que tomar una posición activa en el tema del conocimiento de la economía y la finanza. De la misma forma, nosotros nos dedicamos a hablar mucho de política, que está bien, es importante, de entretenimiento, de deporte, pero nuestro tiempo es limitado, entonces tenemos que priorizar. Lo primero que tenemos que enfocarnos es hablar de estos temas. Y segundo, hay que estudiar. Y para eso yo me vengo dedicando hace 20 años a la democratización de la finanza. Yo le llamo la menudocratización de la finanza, pero para darle poder a la mayoría. Y creo que la razón principal que me dedico a esto es que me di cuenta que hay un serio espacio de falta de conocimiento. Porque tú tienes la industria financiera que tiene una función importante, producir productos y servicios. Pero la industria financiera no está para educarte. O sea, la industria financiera, dejémoslo. Tapas en plata. Claro, esa es su función. Créame crédito, dame oportunidades de entrar al mercado de valores, dame todo eso, que es sumamente importante y beneficioso para la sociedad. Pero el consumidor necesita educarse. ¿Qué pasa? No, que hay que ir a la universidad a aprender maestría, como el caso que fui yo. No necesariamente, pero tiene que entender unos fundamentos. Tiene que empezarse desde muy pequeño en las escuelas, que es un error craso que nos enseña, empezarse en el hogar, y empezar a enseñarle a nuestros hijos. Yo a mi hijo de 5 años lo entreno en el tema económico y financiero. Él tiene que ganarse las cosas. Él tiene que saber que en la vida hay un reward. Entonces, tiene que haber una cultura desde el hogar. Nosotros nos tenemos que educar. Tenemos que tener programas de televisión, programas de radio que se hablen de todos estos temas para que la gente se cultive, traer tipos especializados en los temas con la idea de recibir esa información para incrementar las probabilidades de éxito en la toma de decisiones y disminuir las probabilidades de fracaso. Bueno, mencionabas el caso de Seguro Social y otros temas más, pero ¿cuáles son los errores más graves en los que de pronto incurren las personas al tomar decisiones financieras o al no tomar esas decisiones? Yo te diría, el primero es miopía de futuro. ¿Qué es miopía de futuro? Es que no estamos mirando el futuro, solamente miramos el presente. ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones cortoplacistas. Estamos haciendo como lo que criticamos a los políticos, al final estamos haciendo lo mismo. Es tomando decisiones cortoplacistas sin pensar en el futuro. Segundo es que no estamos teniendo una reserva de emergencia. Liquidez es sumamente importante. ¿Qué cosa es una reserva de emergencia? ¿Cuánto debemos, si se puede, la gente que pueda, ¿no? Tener en el banco por si nos quedamos sin trabajo, nos enfermamos o algo? Va a depender del estadio económico del familiar. Si eres una persona sola, joven, a lo mejor 6 meses, pero si eres una persona con hijos, puede ser hasta 1 año. Si eres una persona que está a punto de retirarte, 3 años. O sea que va a depender de 6 meses a 36 meses. Yo en mi caso, yo tengo 3 años. No es que me voy a retirar, no es eso, pero tengo un colchón. Si mañana ¿Qué instrumento? ¿Plata en el banco? No, eso es letra del Tesoro de los Estados Unidos. Letra del Tesoro, Money Markets, Savings Account. ¿Por qué? Porque yo quiero 3 cosas en esa reserva de emergencia. Yo quiero tener acceso rápido, bajo costo y líquido. Que yo no tengo que salir al mercado a venderlos para poder recuperar. O sea, tener una reserva de emergencia en la casa es un error. Tú puedes decir, sí, tengo un equity en la casa, no sé, vamos a decir $500,000 el precio de la casa y tengo $100,000. Ya yo tengo mi reserva de emergencia. No,
Porque primero tienes que ir al banco a pedir la plata. El banco te va a hacer un análisis, evaluar la casa, para ver si te da los 100,000. Y eso a lo mejor te va a tomar tiempo. Entonces, por eso es muy importante la reserva de emergencia. Eso hay que separarlo. Y eso es uno de los graves errores que tiene la gente. Tercero, alto nivel de deuda. Y el nivel de deuda viene a consecuencia de compras emocionales, de estar satisfaciendo ese ego interno de que quiero 10 pares de zapatos, quiero viaje aquí, quiero viaje acá, y no estamos poniendo las prioridades. Entonces yo te diría que esos son los 3 errores principales. Miopía de futuro, no hay reserva de emergencia y alto nivel de deuda. ¿Y cuál sería la dosificación para ir arreglando todo eso? Bueno, la gente tiene que poner las prioridades en orden. O sea, nosotros tenemos que decir qué es lo más importante y urgente. Hay una matriz fascinante que la aprendí de un empresario, que él la aprendió de otro tipo que la escribió, que básicamente hay una matriz que tú pones lo urgente, lo importante, no importante, urgente, no urgente. Lo importante y urgente, esa es la prioridad. Lo importante y no urgente. Lo demás no tiene importancia. ¿Qué pasa? Nosotros le estamos dando importancia a cosas que no son urgentes y no son importantes. Y a las cosas que son urgentes e importantes, como por ejemplo cuidar la plata, o sea, controlar los gastos, tener control de lo que está pasando en la economía del hogar, no lo estamos poniendo como lo urgente e importante. Entonces, solamente lo ponemos en la matriz de urgente e importante cuando hay una emergencia. Y eso es un error. Solo vamos al médico cuando estamos enfermos. Pero ahí no aplica. Exacto. Nos estamos previendo. Déjame hacerte una pregunta. Tú dirías que en el caso de mucha gente latina que emigra de países donde no hay una economía tan desarrollada ni tantas oportunidades como las que hay aquí, el deseo de consumo, ¿no? Uh-huh. Yo considero que, por ejemplo, tú vas al norte, donde tú estudiaste, donde viví yo, vas a un shopping center en el invierno, días antes de la Navidad, sí, tú ves que compran un paquetico o algo. Tú vas a un mall allí en Navidad y la gente sale con cargamentos. Tú dirías, esto ya tendríamos que ser antropólogos, pero un economista es casi eso, ¿no? La economía es un behavioral science. Yes. Tú dirías que entre los latinos quizás tenemos un poquito más de desenfreno, deseo de consumo que en otras culturas. Mira, esto es una impresión, y como impresión tú sabes que es algo que ves y después hay que ver los detalles. Mi impresión es que el latino que viene de América Latina, no el que está acá, el que viene de América Latina, viene con una mentalidad de entrepreneur, porque allá generar negocios por necesidad. No se generan suficientes empleos como se generan en Estados Unidos, por tanto, la mayoría son self-entrepreneur, by necessity, por necesidad para poder comer. Entonces ya vienen con esa hambre y aparte tienen que lidiar un sistema relativamente corrupto, donde la única forma de sobrevivir es cortando corners. ¿Qué pasa? Cuando llegan a Estados Unidos, vienen con esa viveza, llegan acá y dicen, espérate, yo puedo cortar corners acá, y aparte tengo crédito todo fácil. Y ahí entonces se desembocan. Entonces ahí empiezan a pedir dinero gratuito, se llenan las tarjetas de crédito, empiezan a volverse locos comprando, porque allá para comprar un carro allá es un activo, es una riqueza. Acá comprar un carro, vas con un buen crédito y ya te lo dan. Y ahí entonces empieza el desmadre, vamos a decir, financiero. Entonces, yo pienso que al final te vas a encontrar latinos, porque también lo he visto y he tenido experiencia de, por ejemplo, hay un caso particular de un venezolano que cuando estuvo la crisis de las monedas en Venezuela, él se fue preparando y fue diversificando su currency portfolio y tenía muchos dólares. Cuando vino la crisis que se cayó el bolívar, ¿te acuerdas? El bolívar fuerte, todo el mundo compraba, dame 7, pues el tipo fue comprando dólares y no pasó la crisis que pasaron otros. Yo pienso que tiene que ver mucho, no tanto por el arraigo cultural, tiene que ver mucho por la educación que tú recibes en el lugar, la educación financiera que recibes en el lugar. Te vas a encontrar latinos acá en Estados Unidos que tienen una educación financiera y les ha ido muy bien y otros no les ha ido muy bien. O sea que eso, gringos también, te vas a encontrar gringos que consumen un montón. Ahora, cuando tú comparas las estadísticas a nivel macro y tú ves, por ejemplo, la riqueza neta de un hispano versus un gringo, o vamos a decir un blanco, pues estás viendo que son 5 veces la diferencia. O sea, el promedio son $250,000, el hispano son $50,000. O sea, que ahí sí tú ves una disparidad. Lo mismo lo ves con los asiáticos. Mucho más avanzado en el tema económico que nosotros como cultura. Ya llegaremos allí. A propósito, ya abrieron los mercados. Está en una baja de cerca de 200 puntos. Va fluctuando
en estos momentos que estábamos pendientes después de la caída que ocurrió hace poco. Acaban de abrir. ¿No? Sí, a las 8, a las 9:30 que abren los mercados y comenzó fluctuando con 180, 200, pero apenas está comenzando, pero ha abierto a la baja, ¿no? Estaban a la espera de cómo iba, porque los mercados asiáticos y los europeos se estaban tratando de estabilizar a medida que esperaban a ver qué es lo que va a ocurrir. El presidente se va a reunir en una mesa redonda con empresarios y dueños y CEOs de compañías. Me imagino que para hablar de todo esto el tema de la economía. Pero tenemos que ir a una pausa, pero todo esto de la economía futura, cuando se habla de la criptomoneda y la gente que se quiere hacer como que rica y famosa instantáneamente y el influencer y el latino tiene un retiro que es comprarle el boleto en la teoría a ver si se lo gana, ¿no? Me imagino. Vamos a conversar de eso enseguida. Si te parece. ¿Cómo hacemos con esta economía nueva de gratificación inmediata, de los bitcoins, de la boleta de lotería, de las personas que compran 5 roles? No sé. Ir a la conferencia de Javier, que ¿dónde, es el viernes, ¿no? El viernes. Viernes a las 10 de la mañana. Bueno, abrimos puertas a las 9:30, a las 10 comenzamos, hora gringa. Conquista tu futuro financiero. Y para adquirir los boletos. Ticket Plate. Y tú tienes un website, Javier. Tengo xavierservia.com. Las redes sociales, todo lo mismo, xavierservia.com. Ahí meto un montón de contenido sobre finanzas personales, ayudando a la gente, dándole información de lo que aprendí, pasándosela. Muy bien. O sea que tienen. Pero lo que tú dijiste de la gratificación inmediata es un serio problema, que es la miopía de futuro. Es satisfacerme inmediatamente. Deseo esto. Mira, hay unos economistas que incluso ganaron premio premio Nobel con el tema de las heurísticas. Las heurísticas son estos fallos mentales que nosotros tenemos cuando tomamos decisiones. Y a veces esos fallos vienen por vía emocional o vienen por vía cognitiva. O sea, hacemos una calculación errada. Pero a veces es emocional. Entonces, por ejemplo, el optimismo. Pensar que siempre vas a tener ingresos. Nosotros no pensamos que no nos vamos a enfermar. Eso no es lo que le dice el decreto ahí, que piensa que Oye, todo está perfecto. Yo tenía mi señora, mi pareja de batalla por casi 30 años. Todo estaba súper bien. Un cáncer de la noche a la mañana. 9 años después, murió. Claro, nosotros no pensamos que esa cosa no va a pasar. Que nosotros vamos a estar bien. Mira lo que pasó con Jim Hampton. O sea, es un mensaje claramente. O sea, la vida te da una cachetada y nosotros pensamos que no va a suceder. Entonces tenemos que ser un poco más prácticos en la forma de ver la vida. Yo no digo que no compres cosas. Si puedes afrontar las compras, pero primero compra el tiempo y después te puedes dar a comprar esos lujos. Mira, puedes tener un reloj, puedes tener 10 relojes si te da la gana. Hay gente que tiene 10 relojes y tiene la plata para hacerlo. Pero lo que no puede pasar es que tú tengas 10 relojes y no tienes dinero ni para soportar una caída en la pérdida de tu ingreso. Eso está mal. Porque no tan solo te estás afectando a ti, estás afectando a tu familia también. Porque de alguna forma tú dices, la desesperación, ese estrés, esa ansiedad de buscar la plata, la vas a afectar a tu esposa o a tu esposo, lo vas a afectar a tus hijos o a tus hijas. ¿De qué vale? Tú dices, bueno, yo quiero tener un closet con 50 pares de zapatos. Tú puedes tener, vives una libertad enjaulada, pero es una libertad dentro de todo. Tú puedes tener 50 pares de zapatos, pero ¿tú crees que económicamente, como líder, estás tomando una buena decisión de tener 50 pares de zapatos cuando no tienes ni $100 en la cuenta de banco? O sea, hay algo que está mal ahí. Y debato con cualquiera que me diga que eso está bien. No, porque quiero mi gratificación inmediata. ¿Por qué no buscas la gratificación inmediata de otra forma? No tengas 50 pares de zapatos, ten 10. Bueno, no se pueden poner al tiempo tampoco. Eso es como cuando le dicen a uno, no vayas a hacer compras de comida cuando tengas hambre porque todo lo que ves te lo quieres comprar, ¿no? Hacemos compras, porque estas son cosas muy sencillas, pero es real. Hacemos compras en el supermercado, que por cierto, cada vez está más caro. Hacemos compras en el supermercado, pero nos vamos a comer afuera. Entonces, ¿para qué compraste la comida entonces? No la compres y vete a comer afuera. Pero entonces compramos carne, compramos todas las cosas en la nevera, la tenemos llena, pero nos pasamos comiendo afuera todos los días. Doesn't make sense. Ay, bueno. Ya. Bueno, de nuevo regresamos al cliché político ese, it's the economy, y no voy a agregar lo otro, pero it's your economy. It's your economy. Y en esta sociedad, esto es importante, en esta sociedad
afortunadamente y por bendiciones tenemos la libertad de elegir, que en otros países se nos da esa oportunidad. Pero también tenemos la libertad de elegir ser estúpidos. O sea, creo que era Voltaire el que lo decía. Yo voy a pelear, voy a defender tu derecho a ser idiota. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una crisis de pensión terrible. Sí. Seguro social en serio problema. Los sistemas de pensiones estatales y locales, terrible. Cada vez la responsabilidad de retiro recae en nosotros. Por eso les daba la historia de la gente de Nueva York, a los que fui a hablar a los viejitos. Es responsabilidad de nosotros. Entonces, el tema es que la sociedad te dice, tú tienes la libertad de ser estúpido. O sea, yo te doy a ti los productos, yo te doy el iPhone, tú quieres todo eso, yo te lo doy. Pero it's your decision y tú asumes las consecuencias de las decisiones. No le eches la culpa al gobierno, no le eches la culpa a las empresas. Si tú decidiste gastarte tu plata y no tenerla, y no invertirla, y no comprar tierra, y no comprar títulos financieros, y tener reserva de emergencia, diversificarte, tener negocio, bueno, esa es la decisión tuya. Pues comience por ir a la conferencia, yo creo que es un buen paso, ¿no? Yo siempre digo, yo los invito a que vayan a escucharme a la conferencia. En vez de se gastan 70 pesos en un restaurante. ¿Qué te cuesta gastarte 70 pesos y escuchar un tipo 2 horas? Al final tú dices, bueno, no me sirvió de nada. Bueno, de la misma forma que la comida de 2 horas no te sirve de nada. No, y probablemente es tax deductible. Y tax deductible, yes, se lo puedes meter como el negocio. En 20, sí. Pero escucha, yo lo que trato a la gente que escucha lo que te propongo. Después tú decides qué aplicas. A lo mejor tú dices, no estoy de acuerdo 100% en lo que dices saber, pero ese 25% eso me puede cambiar la vida. You don't know, listen. Así, comenzar con la reserva de emergencia. No, yo siempre digo, a mí me encanta, por ejemplo, la frase martiana, con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Discrepo de eso, yo no quiero ser pobre. Nunca he querido ser pobre, difiero del apóstol, y los pobres heredarán la tierra, creo en Dios, pero no me parece que es un buen consejo bíblico. Yo creo que pero todos pobre de espíritu, no de plata. Sí, yo creo que todos tenemos en este país no solo la oportunidad de ser libres en cuanto a nuestras ideas políticas, nuestras creencias religiosas, tenemos oportunidad de ser parte de la bonanza del país más rico del mundo, pero hay que tener un mapa de ruta. Más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Sí. Ahora, yo escuché esa frase cuando tenía como 10 años. Yo decía, yo no quiero ser rico, porque Dios no me va a castigar, porque no me va a dejar entrar al reino de los cielos. Y en realidad el mensaje no es que si eres rico no vas a entrar, es que tú no vas a poder comprar el reino de los cielos con plata. Es diferente. Y los calvinistas dicen lo distinto, dicen, no, Dios es tu papá, Dios quiere que tú prosperes y que seas rico. Sea rico, pero al final lo que está queriendo decir no es que, oye, el César lo que es de César. Pero que tú, a tu hijo de 5 años lo estás instruyendo. Lo estoy instruyendo. Y con plata tú puedes. Quiere que los hijos prospera, porque además, al final hay una curva de crecimiento que llega un momento que la plata no te va a dar toda la satisfacción del mundo. Ahí llega un momento que no da satisfacción. Lo que da satisfacción es lo que generas con eso. Generas empleo, ayudas a otros, ayudas a los enfermos. Entonces la plata no es mala, es como tú usas ese instrumento. La plata es como un ladrillo. Tú puedes construir un edificio, puedes romperle la cabeza a alguien. Es como utilizamos ese instrumento, es la clave. Pues esa es una buena recomendación a 5 años del aniversario de la pandemia del COVID, ¿no? Que eso también nos aterrizó bastante. Oye. Estamos muy bien. Pues ya saben, la conferencia va a ser este viernes 14 en el AV Hotel, pero en Ticketplate pueden buscar los boletos para que puedan asistir. Todavía quedan algunos, ¿no? Yo no sé, yo creo que eso se ha vendido como papa caliente, pero bueno, yo sé que los VIP ya son sold out, lo que quedan es el general. ¿Y el VIP qué te da? El VIP es una evaluación y análisis ya personal. Ok. Que aquí hay alguien que tiene como 5 roles que necesita esa asesoría. Esa persona lo que necesita es un psiquiatra. No, pero si nada más se ve los relojes y ya se... Un veterinario.
Oye, gracias, que se Javier, por- repita, gracias, vuelve Javier. cuando quieras. Me encantó. Tú vives aquí, ¿no? Sí, en Miami, ya, Ok, sí, me perfecto. encantó. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Y ti. ya no cantas. Sí, ¿Cómo dices? Cantanos Va a algo cantar- antes va a de ir. cantar, que canto, Ok, va a vale, cantar en vale, vivo. vale, déjalo que cante. a ver. Súbete al ahorro. Gracias, Bueno, Mil. muchas gracias, a gracias, ti. Javier, por estar aquí con nosotros. Gracias.